¿Cómo se encuentran, estimados alumnos? El tema que vamos a ver en esta clase, ¿sí?, es la ley 8871, o más comúnmente conocida o llamada ley Sáenz Peña, ¿sí?, que entra en vigencia a partir de 1912. Va a ser un momento en el cual se va a llevar adelante una ampliación en la participación política de una franja importante de nuestra sociedad por aquella época. Para introducirnos en el tema, lo que primero tenemos que tener presente es que a partir de 1880 se había instaurado en la Argentina el régimen conservador. Recordemos que este régimen conservador, ¿sí?, lo que va a solidificar en la Argentina como modelo económico es el modelo agroexportador. Esta élite conservadora va a estar integrada por aquellos dueños de los medios de producción, los dueños de los campos, los terratenientes, los dueños de los frigoríficos, los dueños de las industrias, el sector patronal, dirigente de la Argentina. Este modelo conservador, o los conservadores en el poder, van a utilizar el Estado y a sus funcionarios como si fuesen sus propios empleados, ¿sí? Entonces se van a ver ampliamente favorecidos mientras este modelo estuvo vigente. Esto trajo como consecuencias malestares bastante significativos dentro de la población, porque económicamente el sector trabajador estaba muy relegado. Por otro lado, el régimen conservador, para perpetuarse en el poder, recordemos que estuvieron en el poder desde 1880 hasta 1916. ¿Cómo consiguieron quedarse todos esos años en el poder? A partir de reiteradas prácticas fraudulentas, ¿sí? Recordemos que por estos años el voto no era como nosotros lo conocemos hoy en día, a partir de la ley Sáenz Peña, sino que el voto hasta ese momento era un voto cantado, ¿sí? El votante tenía que llegar al lugar y tenía que decir a viva voz el candidato por el que votaba. Y esto lógicamente tenía consecuencias muy severas sobre el votante. ¿Por qué? Porque si el votante elegía un candidato opositor, ¿sí?, a la fórmula oficial que estaba en el gobierno, que pertenecía al Partido Autonomista Nacional, sufría despidos, en muchas, vamos a decir que en la mayoría de los casos perdían hasta su vivienda, porque en esa época los trabajadores, los peones de campo, vivían en el lugar donde ejercían sus trabajos, o sea que la presión era significativa. Había que elegir sí o sí al candidato que se imponía desde un caudillo regional como elección única, ¿no? Estas prácticas fraudulentas generan un agotamiento, un desgaste muy grande en la sociedad. Si nosotros juntamos, ¿sí?, el componente económico y esa falta de libertades políticas, vamos a llegar a un cambio de siglo en el cual la efervescencia social va a ser muy grande. Entonces, en 1910 se convierte en presidente Roque Sáenz Peña. Con esta enorme presión social que hay sobre el Partido Autonomista Nacional, se van a llevar adelante manifestaciones en contra del Partido Autonomista Nacional, del PAN, y Roque Sáenz Peña y su ministro del Interior van a considerar que una manera de descomprimir, ¿sí?, esta presión social que hay es llevando adelante una modificación dentro del sistema electoral, ampliando la participación política a sectores que hasta ese momento habían sido postergados. Entonces, en 1912, por iniciativa de Roque Sáenz Peña, presidente de la Nación, y su ministro del Interior, el Congreso le va a dar lugar, ¿sí?, a esta iniciativa, y se va a promulgar y sancionar la ley 8871, la ley Sáenz Peña. ¿Qué va a establecer la ley Sáenz Peña? Lo que la ley Sáenz Peña va a establecer, que el voto a partir de ese momento va a ser secreto, obligatorio y universal.
También a partir de la sanción de esta ley se va a finalizar con esa lista única y se va a trabajar a partir de ese momento, se va a contemplar a partir de ese momento la ley de lista incompleta. ¿Qué es lo que va a establecer esta lista incompleta a partir de la ley Sáenz Peña? Que no solamente van a integrar el gobierno a aquellos funcionarios pertenecientes al partido único que ganó las elecciones, sino que esta lista incompleta va a contemplar la participación de las minorías. ¿De qué manera? Ganadores y perdedores, de acuerdo a la cantidad de votos que hayan obtenido en las elecciones, van a integrar las cámaras legislativas, diputados y senadores, ¿sí? En función de la cantidad de votos que hayan elegido. ¿Esto qué va a garantizar? Va a garantizar la participación de las minorías dentro del gobierno, para que no sea solamente una idea única, un pensamiento único, sino que se pueda debatir en el Congreso y se debatan distintas posturas y las minorías justamente tengan representación en el Congreso. Vayamos a los otros puntos centrales de la ley. El voto es obligatorio. Que el voto sea obligatorio va a tener como beneficio que tenga que llevarse adelante una ampliación dentro de este padrón, incorporando hasta ese momento personas que no estaban incorporadas, como por ejemplo los hijos de los inmigrantes, ¿sí? Pero recordemos de que esta ley, cuando habla de universalidad, la universalidad de la ley, que el voto es universal, esa universalidad tiene sus limitaciones. ¿Qué limitaciones va a tener el carácter universal de la ley? Primeramente que el 50% de la población aproximadamente va a estar excluido de este padrón. Estamos hablando de las mujeres. Las mujeres no van a adquirir sus derechos políticos a partir de la ley Sáenz Peña, van a tener que esperar bastante más, van a tener que esperar hasta 1947, recordemos que acá estamos en 1912, las mujeres aún no han adquirido sus derechos políticos, con lo cual un 50% de ese padrón no existe, ¿sí? Las mujeres están excluidas. ¿Quién más están excluidos de este padrón? Aquellos habitantes del territorio que están no nacionalizados, por ejemplo los inmigrantes, pero sí se van a incorporar o se va a ampliar el padrón con esos hijos de inmigrantes, ¿sí? O sea que va a haber una reforma dentro de ese padrón electoral. O sea que la obligatoriedad va por ese lado. Quienes van a votar aquellos varones argentinos nacionalizados mayores de 18 años. La universalidad tiene sus limitaciones. El voto pasa a ser secreto, ¿sí? O sea que la libertad de elección del elector está garantizada. El voto ya no es a viva voz. Estos son los puntos centrales sobre lo que la ley Sáenz Peña va a ir. En cuanto a la aplicación de la ley, si bien la ley va a tener una aplicación en elecciones que son provinciales, en su carácter general recién se va a poner en práctica a partir de 1916, ¿sí? Que es cuando se va a convertir en presidente Hipólito Yrigoyen. O sea que, si bien la ley Sáenz Peña se sancionó bajo un gobierno que era de carácter conservador, en 1916 estos gobiernos conservadores, ¿sí? Este modelo conservador va a recibir un revés muy grande, porque quien se va a convertir en presidente no pertenece a este régimen conservador, sino que pertenece a la Unión Cívica Radical, a la UCR. Así es que bueno, en esta clase básicamente lo que tratamos de establecer es qué cambios se realizan en el mecanismo electoral que nos van a llevar posteriormente a un final de este régimen conservador y a un cambio político en la República Argentina, ampliando esta participación de los derechos políticos en la República Argentina. Así es que bueno, la próxima clase estaremos hablando un poco sobre este gobierno de Hipólito Yrigoyen, que asume el 6 de septiembre de 1916, pero eso queda para, como bien dijimos, para la próxima clase.
Nos estamos viendo. Hasta luego.